Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie sobre la pintura de vanguardia. Ya hemos venido hablando en los vídeos anteriores sobre pintura cubista, pintura fauvista, pintura futurista, etc. Seguimos avanzando en el tiempo y nos vamos a ir a meternos también un poquito en la salsa, meternos en un poquito de polémica. Hoy vamos a hablar de ese tipo de pintura que muchas veces escuchas la típica frase, ¿no?, en el museo de esta pintura la haría mi hijo de 5 años. Siempre me quedo igual, porque digo, pues fíjate qué casualidad que a tu hijo no le he visto yo inventar esto. Pero bueno, vamos a hablar sobre pintura abstracta. Y hay que decir, en este sentido, que siempre ha habido una pequeña pelea en quién se había inventado esto, si había sido Kandinsky, si había sido Mondrian, si había sido Malevich, si había sido algún otro. Bueno, la pintura abstracta evidentemente siempre ha existido, precisamente la inventaron los niños de 5 años, pero hay que decir que cuando hablamos de pintura abstracta tenemos que hablar de Vasily Kandinsky. Más que porque fuese él el inventor de todo esto, es porque Kandinsky desarrolla lo que es la teoría del arte abstracto en una obra que siempre lo digo en clase, es una lectura fundamental, obligatoria para todo aquel que quiera entender sobre arte del siglo XX. Me refiero a esta obra de lo espiritual en el arte que aparece en el año 1911. En ella, Kandinsky, afortunadamente para el lector, Kandinsky era profesor de varias cosas, en principio de derecho, pero luego acabó también enseñando violín. Y Kandinsky tiene una gran capacidad didáctica, con lo cual nos explica todo aquello que él ve, pues del arte de los cubistas, por ejemplo, habla bastante de Picasso, habla sobre Matisse y los fauvistas, ¿no?, teoría de la forma, teoría del color, etc. Y lo hace con un lenguaje muy ameno, muy simple. Pero Kandinsky está llegando a ciertas reflexiones y sobre todo, como dijo también en otra obra que publicó que se llamó Mirada retrospectiva, tuvo una experiencia en el año 1908 que le resultó fundamental para todo este desarrollo de la pintura abstracta. Según cuenta, él llegó en ese año 1908 a su taller y se encontró en el caballete un cuadro que era suyo, pero que estaba dado la vuelta, estaba al revés. Entonces, cuando entró, no se dio cuenta de que era su cuadro, pero le pareció un cuadro bellísimo. Entonces, al darse cuenta de que ese cuadro era suyo y de que estaba al revés, se dio cuenta de que realmente el cuadro poseía una vida propia. Y poseía una vida propia gracias a la interrelación que existía entre el dibujo, las líneas, los colores, las manchas, los trazos, etc. Es decir, el cuadro tiene una vida propia y tiene una vida propia fuera de representar cualquier cosa que estuviese representando. Yo puedo coger y, digamos, pintar un árbol, pero si el cuadro lo giro y lo coloco al revés, ese árbol ya no va a ser un árbol. Sin embargo, ese cuadro puede mantener una vida propia gracias a la interrelación de los elementos. Entonces, en este sentido, lo que pretende Kandinsky es crear un tipo de pintura que mueva al alma humana. Y es aquí cuando empiezo a leer. Nos habla de, bueno, el alma humana como si fuese un piano. Dice, en general, el color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. El color es la tecla, el ojo el macillo. El alma es el piano con muchas cuerdas. El artista es la mano que por esta o aquella tecla hace vibrar adecuadamente el alma humana. La armonía de los colores debe basarse únicamente en el principio del contacto adecuado con el alma humana. Llamaremos a esta base principio de la necesidad interior. Este principio de la necesidad interior es aquello que tiene que construir una obra de arte. Es una necesidad interior que viene por parte del artista, pero es una necesidad interior que tiene que poner en movimiento determinadas cosas que van a hacer que aquel que ve ese cuadro, pues que su alma vibre ante aquello que ve. Vamos con las causas de esta necesidad interior. Dice Kandinsky un poco más adelante. La necesidad interior nace de 3 causas místicas y está constituido por 3 necesidades místicas. 1. Todo artista, como creador, ha de expresar lo que le es propio, es decir, este es el elemento de personalidad que hay dentro de todo cuadro. 2. Todo artista, como hijo de su época, ha de expresar lo que le es propio a esa época, es decir,
el elemento del estilo como valor interno, constituido por el lenguaje de la época más el lenguaje de la nación, el territorio en el que nos movemos con esos valores que tenemos, ¿no? Culturales que pertenecen a un territorio. 3. Todo artista, como servidor del arte, ha de expresar lo que le es propio al arte en general, es decir, el elemento de lo pura y eternamente artístico que pervive en todos los hombres, pueblos y épocas. Fijaos, porque aquí vamos a encontrar algo que nos va a remitir también a algo que está desarrollándose en la época, que es el psicoanálisis, ¿no? Con gente como Jung, cuando Jung nos habla del inconsciente colectivo, una especie de memoria que compartimos todos los seres humanos y que se manifiesta mediante arquetipos del inconsciente. Es decir, cuando yo veo un cuadrado, cuando yo veo un círculo, cuando yo veo un triángulo, hay una serie de significaciones que son iguales para todos los seres humanos. Por eso las grandes culturas del pasado, sin haber tenido un contacto directo entre ellas, han construido pirámides, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la pirámide en sí es un arquetipo del inconsciente colectivo. Es algo que simboliza y significa determinadas cosas, aunque no seamos conscientes de ellas. Bueno, Kandinsky está trabajando ya en estos elementos y está diciendo, bueno, hay arquetipos que pertenecen a todos los seres humanos, hay arquetipos que son más culturales, más propios de nuestro tiempo, de nuestra época, somos hijos de nuestro tiempo y por lo tanto tenemos una forma de pensar, una forma de entender el mundo y por lo tanto también de entender el arte que es propia de nuestro tiempo y de nuestra región geográfica. Pero en toda obra de arte tiene que haber un elemento personal, pura personalidad del artista. Con lo cual, ¿qué hace el artista? El artista tiene que tocar el piano, es decir, con esos macillos que es el color, él va tocando el piano y ese piano es la propia obra que es una composición, como si fuese una composición musical, para deleitar o no deleitar, simplemente para mover el alma del espectador. ¿Dónde vamos a parar en este sentido con lo que consideraríamos una buena obra o una mala obra? El propio Kandinsky nos lo dice. Dice, la verdadera obra de arte nace misteriosamente del artista por vía mística. Separada de él, adquiere vida propia, se convierte en una personalidad, un sujeto independiente que respira individualmente y que tiene una vida material real. No es, pues, un fenómeno indiferente y casual que permanece indiferente en el mundo espiritual, sino que posee, como todo ente, fuerzas activas y creativas. La obra de arte vive y actúa, colabora en la creación de la atmósfera espiritual. Desde este punto de vista interior, únicamente puede discutirse si la obra es buena o mala. Cuando su forma es mala o demasiado débil, es que la forma es mala o débil para producir vibraciones anímicas puras. Por otro lado, un cuadro no es bueno porque sea exacto en sus valores puramente académicos, o porque esté casi científicamente dividido en frío y calor, sino porque tiene una vida interior total. El buen dibujo es aquel que no puede alterarse en absoluto sin que se destruya su vida interior, independientemente de que el dibujo contradiga a la anatomía, a la botánica o a cualquier otra ciencia. Como veis, Kandinsky es muy claro en sus palabras en de lo espiritual en el arte y hay que decir que a él mismo le cuesta llegar incluso a sus propios resultados. Al final él está investigando sobre qué es el arte, qué es el artista, qué es una obra de arte, cómo se crea, etcétera, etcétera, etcétera. Ha encontrado este principio de necesidad interior, como él llama, pero como digo, este libro fue publicado en 1911, rápidamente fue traducido a muchas lenguas y fue conocido prácticamente en toda Europa. Pero a Kandinsky le va a costar incluso llevar a estas consecuencias a las que ha llegado, o estas conclusiones a las que ha llegado a nivel teórico, le va a costar llevarlas a nivel práctico. Entonces tenemos una serie de obras que se sitúan entre el año 1910 y el año 1913, donde él empieza a desarrollar este tipo de pintura, que es un tipo de pintura que necesariamente tiene que ser abstracta. Al fin y al cabo es sencillo. Si el alma humana se tiene que expresar, y se tiene que expresar de una forma que sea consecuente y fehaciente con lo que es el propio alma humana, aquello que ese alma puede presentar en una tela no es, al fin y al cabo, ningún objeto que exista en el mundo. Tiene que ser algo que necesariamente sea abstracto. Ejemplos de ello.
Tenemos, por ejemplo, la primera acuarela abstracta, que no sabemos exactamente la fecha, estamos entre 1910 y 1913, pero sobre todo tenemos que hablar de algo que sí sabemos que es de 1913, que es la composición número 6. Sinceramente, yo cuando estoy en clase a mis alumnos les recomiendo mirar la composición número 6 con una copa de vino y escuchando algún tema de Pink Floyd, por ejemplo. ¿Por qué? Porque precisamente necesitamos relajarnos para dejar que nuestra alma vuele, que gracias a ese principio de necesidad interior del artista, gracias a ese principio de la vida interior de la obra, nosotros nos dejemos vibrar, dejemos que nuestra alma vibre. Y eso es lo que os recomiendo también a vosotros. Me voy a poner un poco más formal y un poco más académico, y entonces ahora voy a distinguir, ¿no? Hay 3 Kandinskis en este sentido desde un punto de vista del Kandinsky puramente abstracto. Este que va desde la escritura de lo espiritual en el arte, publicado en 1911, hasta que Kandinsky encuentra todo el drama que supuso para muchos artistas la Revolución Rusa, y sobre todo posteriormente cuando las autoridades soviéticas exigieron que los artistas hiciesen un tipo de arte que protegiese o salvaguardase la figura del partido, que eso es lo que va a hacer que Kandinsky se marche de Rusia. Y entonces nos vamos al año 1921, 22, 23, cuando Kandinsky se instala definitivamente en la República de Weimar y para ser profesor de teoría de la composición en la Bauhaus. Este Kandinsky de la Bauhaus es un Kandinsky mucho más geométrico, un Kandinsky con una línea mucho más dura, que incorpora referentes propios del constructivismo ruso y sobre todo también del suprematismo de Malevich, y allí estará hasta 1933, cuando con la llegada de los nazis Kandinsky se marche a París. Ese Kandinsky que encontramos en París es el Kandinsky que hablamos de la abstracción biomórfica. Es un Kandinsky que está muy en contacto con los surrealistas y sobre todo que teje una muy buena amistad con Joan Miró. Me estoy acordando, por ejemplo, de un cuadro como es Cielo Azul, una de las últimas obras, estamos ya en los años 40 y él muere en 1944. Como digo, la pintura abstracta es algo que se ha hecho a lo largo de toda la historia, pero era necesario un estudio teórico pleno que fundamentase el por qué hemos de hacer pintura abstracta. Kandinsky en este sentido nos sirve para hablar de todo el arte del siglo XX y además fue fundamental para entender movimientos posteriores como puede ser, por ejemplo, el expresionismo abstracto americano con artistas como de Kooning, como Pollock o como Mark Rothko. Como digo, solo me queda recomendaros leer De lo espiritual en el arte, lectura obligatoria.